¿Qué función cumple cada una de las estructuras que intervienen en el proceso de la fotosíntesis? Muy buenos días, ingeniero. Soy Mili Plaza Y Tiffany Fajardo, estudiantes de Ingeniería en Alimentos A1, y hoy vamos a presentarle el tema de qué función cumple cada estructura que interviene en el proceso de la fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis? La fotosíntesis es un proceso fundamental porque gracias a él las plantas capturan la energía solar y la convierten en energía química, en forma de glucosa. Además, durante este proceso se libera oxígeno, que es vital para la vida en la Tierra. ¿Qué son los cloroplastos y la clorofila? Para comenzar, hablaremos sobre los cloroplastos. Estos son orgánulos especializados que se encuentran en las células vegetales y son considerados la fábrica de la fotosíntesis. Dentro de ellos se lleva a cabo una gran cantidad de cloroplastos. En el caso de la planta de plátano y de las hojas de mango, contienen gran cantidad de cloroplastos que aseguran la eficiencia de la fotosíntesis. Dentro de los cloroplastos encontramos un pigmento muy importante, la clorofila. La clorofila es la molécula que capta la luz solar principalmente en longitudes de ondas azul y rojas, reflejando el color verde que tenemos en las hojas. Gracias a ella, tanto la mata de plátano como el árbol de mango pueden absorber la energía necesaria para iniciar el proceso de la fotosíntesis. Como señala Smith y Torres, la clorofila no es solo la esencia de captar luz, sino que también regula la eficiencia fotosintética frente a cambios ambientales. Esto quiere decir que si la clorofila, las hojas de plátano y mango no podrían producir los azúcares que se presentan en sus frutos. ¿Qué son los estomas? Ahora, continuando con otras estructuras, tenemos a los estomas. Son pequeños poros localizados en la epidermis de las hojas que permiten el intercambio de gases entre dióxido de carbono y sal y oxígeno. En las grandes hojas del plátano, los estomas juegan un papel clave porque regulan también la pérdida de agua por transpiración. Lo mismo ocurre en el mango, que en climas cálidos utiliza los estomas para balancear la entrada del CO2 con la conservación del agua. ¿Qué son los tilacoides? Otra estructura importante son los tilacoides, que se encuentran dentro de los cloroplastos, que son sacos apilados donde ocurre la fase luminosa de la fotosíntesis, es decir, la transformación de la energía solar en energía química. En este lugar se generan moléculas de ATP y NAD, que luego serán utilizadas en la siguiente etapa. ¿Qué son los estromas? Tenemos el estroma, que es el espacio interno del cloroplasto que rodea los tilacoides. Allí ocurre el ciclo de Kelvin, donde el dióxido de carbono se transforma en glucosa. Esa glucosa es la base energética que se transporta hacia los frutos, haciendo que tanto los plátanos como los mangos adquieran sus características de sabor y dulzura. De acuerdo con López y Martínez 2024, los tilacoides y el estroma trabajan en conjunto para asegurar la conversión eficiente de la energía solar en carbohidratos almacenados. Esto confirma que sin estas estructuras las plantas no podrían crecer ni producir sus frutos. Ejemplos prácticos de la fotosíntesis. En el caso de la mata de plátano, sus hojas son muy grandes que aumentan la capacitación de luz solar, gracias a la clorofila presente de sus cloroplastos y a la regulación de los estomas. Esta planta produce grandes cantidades de glucosa que posteriormente se acumulan en el fruto, dándole la energía necesaria que consumimos. El árbol de mango, por su parte, también realiza la fotosíntesis de manera eficiente. Sus hojas medianas, brillantes y verdes permiten la absorción de luz. Los estomas facilitan el intercambio de gases y los cloroplastos almacenan la energía para que luego se transforme en azúcares que hacen al fruto tan dulce y nutritivo. Este proceso es el que asegura que el mango sea un alimento lleno de vitaminas y energía. A continuación, visualizaremos un video de manera más detallada sobre la fotosíntesis y sus componentes, proporcionado por Biointeractive 2020. Casi toda la vida en la Tierra depende de la luz solar. Las plantas, algas y algunas bacterias capturan la energía lumínica del sol y la convierten en energía química a través de una serie de reacciones llamada fotosíntesis. Estos organismos producen carbohidratos a partir de componentes básicos como el agua y el dióxido de carbono del ambiente y durante este proceso liberan oxígeno. La fotosíntesis nutre a casi toda la vida en el planeta.
La fotosíntesis es un conjunto de reacciones químicas en la cual la energía solar se convierte en energía química. La energía lumínica activa el movimiento de electrones de moléculas que donan electrones a moléculas que aceptan electrones. Pero, ¿qué moléculas? El agua es el primer donante de electrones. El carbono en el dióxido de carbono es el aceptor final de electrones. El dióxido de carbono se combina con otras moléculas para formar carbohidratos, como el azúcar de 3 carbonos llamado G3P. Los carbohidratos se usan para hacer otras moléculas orgánicas que las plantas usan para crecer y como fuente de energía para sostener sus vidas. Un importante producto secundario de la fotosíntesis es el oxígeno. Vamos a acercarnos al corte transversal de una hoja para ver más de cerca el centro de acción de la fotosíntesis. Una hoja tiene varios tipos de células, como células mesofílicas, células epidérmicas y haces vasculares. La mayoría de las células en el medio de una hoja contienen grandes cantidades de cloroplastos. Los pigmentos en los cloroplastos hacen que estas células sean verdes. Los cloroplastos son los organelos donde ocurre la fotosíntesis. El dióxido de carbono del aire entra a la hoja a través de pequeños poros llamados estomas en la capa externa de la célula. El oxígeno que se forma durante la fotosíntesis también sale de la planta a través de los estomas. La planta transporta moléculas orgánicas producidas en las células de la hoja hacia otras células a través del sistema de tuberías que se encuentra en los haces vasculares. Veamos más de cerca un cloroplasto, el organelo donde ocurre la fotosíntesis. La fotosíntesis consiste en dos conjuntos de reacciones químicas, las reacciones luminosas y el ciclo de Calvin. Estas reacciones ocurren en distintas regiones de los cloroplastos. Los cloroplastos contienen una serie de discos encapsulados por una membrana llamados tilacoides, que están rodeados por un fluido acuoso y transparente llamado estroma. Las reacciones luminosas se llevan a cabo en moléculas en las membranas de los tilacoides, mientras las reacciones del ciclo de Calvin se llevan a cabo por moléculas en el estroma. Vamos a explorar estas regiones y sus funciones con más detalles. En la membrana del tilacoide, las reacciones luminosas transforman la energía lumínica en energía química. La energía lumínica impulsa la formación de moléculas de ATP a partir de ADP y de moléculas de NADPH a partir de NADP+ y electrones. Durante este proceso, las moléculas de agua se dividen y se forma el oxígeno, que puede ser liberado a la atmósfera. En el estroma, las reacciones del ciclo de Calvin usan energía química de ATP y NADPH para combinar dióxido de carbono del aire con moléculas orgánicas para formar nuevas moléculas como el azúcar G3P. ADP y NADP+ se reciclan y se pueden usar de nuevo en las reacciones luminosas. Las plantas aumentan su biomasa a través de la formación de estas nuevas moléculas orgánicas. Las membranas tilacoidales contienen moléculas especializadas que funcionan juntas para llevar a cabo las reacciones luminosas. La luz es absorbida por complejos de pigmentos y proteínas llamados fotosistemas. Hay dos fotosistemas, fotosistema 1 y fotosistema 2. Los fotosistemas transforman la energía lumínica en energía química al excitar y transportar electrones de molécula a molécula, como en una cadena en la membrana tilacoidal. A este proceso se le llama una cadena de transporte de electrones. Veamos más de cerca cómo funciona este proceso. Primero, los fotones de luz llegan a la clorofila, un pigmento que absorbe la luz en el fotosistema 2. Los electrones en la clorofila se excitan a un mayor nivel de energía. Los electrones excitados pasan por un portador de electrones. Mientras tanto, el agua se divide y libera electrones. Estos electrones reemplazan los electrones perdidos en el fotosistema 2. El producto secundario de esta reacción es el oxígeno, que posteriormente se libera en el aire. A continuación, nuestras conclusiones.
Podemos concluir que cada estructura que interviene en la fotosíntesis cumple una función esencial. Los cloroplastos y la clorofila captan la luz solar, mientras que los estomas permiten el intercambio de gases, asegurando que todo el proceso se mantenga equilibrado. Gracias. Por su parte, los tilacoides y el estroma convierten esa energía en compuestos químicos estables como la glucosa, que luego se almacena en frutos como el plátano y el mango. Sin la fotosíntesis no habría producción de alimentos ni de oxígeno disponible para los seres vivos. Muchas gracias, nos vemos en un próximo video.